En este video se explicará el proceso de montaje y cableado de un centro de carga domiciliario tanto bifásico como monofásico, siguiendo las normativas y códigos eléctricos aplicables en países como Estados Unidos, México y Colombia. Estas regulaciones establecen los lineamientos necesarios para garantizar la seguridad y eficiencia en la instalación y operación de los sistemas eléctricos. El punto de inicio es el medidor o contador, desde donde se realizará el cableado. Al retirar el medidor, se observa su base, que contiene los terminales, donde se conectarán los cables eléctricos. Los cables provienen de la red de distribución eléctrica o acometida, e ingresan por la parte superior de la base del medidor. El cable negro, correspondiente a la primera línea, se conecta en el borne izquierdo, mientras que el cable rojo, correspondiente a la segunda línea, se conecta en el borne derecho. El cable blanco, que representa el neutro, debe conectarse en el borne central superior. A continuación, se trabaja en la caja del centro de carga principal, desde los bornes inferiores de la base del medidor, y desde el borne de neutro, los cables se conducen hasta el panel principal, donde serán conectados de acuerdo con el esquema adecuado. Es fundamental asegurarse de que la barra de neutro esté aislada de la caja metálica, mientras que la barra de protección a tierra sí debe hacer contacto con la caja. En la base del medidor, junto a cada borne, hay ranuras metálicas donde se insertan los bornes del medidor, permitiendo registrar el consumo de energía. Desde el terminal de neutro se conecta un cable hasta el borne de neutro del medidor, y posteriormente, hasta la puesta a tierra, conocida como tierra de servicio o neutralización. Esta conexión permite mantener el cable neutro a un potencial de 0 voltios con respecto a tierra, lo que proporciona estabilidad al sistema, protege contra sobretensiones y minimiza riesgos de electrocución. El siguiente paso es la instalación del interruptor principal o breaker bipolar. La conexión dependerá del tamaño del panel principal, que puede variar según la cantidad de derivaciones necesarias. Es fundamental considerar el dimensionamiento adecuado, es decir, el amperaje del breaker y el calibre del conductor. Para un breaker de 30 amperios, el calibre recomendado es número 10 AWG. Para uno de 40 amperios, el calibre es número 8 AWG. Y para uno de 50 amperios, el calibre es número 6 AWG. En muchas instalaciones, el cable instalado por la empresa de distribución eléctrica es número 10 o número 8 AWG, por lo que es importante considerar estos criterios al seleccionar el interruptor principal. El centro de carga de distribución, también conocido como panel eléctrico o caja de interruptores, se encarga de distribuir la energía a los diferentes circuitos de la instalación residencial. Su función principal es proteger los circuitos mediante interruptores automáticos y asegurar que la energía se distribuya de manera segura y eficiente. Este panel consta de láminas completinas para conectar las líneas, barras aisladas para neutro y una barra sin aislamiento para la protección a tierra. Desde el interruptor principal, los cables de línea y neutro se conducen hasta el panel de distribución y se conectan en los bornes correspondientes. En un sistema residencial de México y Estados Unidos, el voltaje entre una línea y el neutro es de 120 voltios, mientras que el voltaje entre ambas líneas es de 240 voltios. Es importante equilibrar las cargas en el panel eléctrico para distribuir de manera uniforme el consumo eléctrico entre las fases y evitar sobrecargas. Para lograrlo, se debe alternar la conexión de los breakers en cada fase de manera balanceada. En el panel eléctrico se pueden utilizar interruptores de circuito de falla de arco, conocidos como AFCI, que detectan y protegen contra arcos eléctricos que pueden causar incendios. También se pueden instalar interruptores de circuito por falla a tierra, conocidos como GFCI, que monitorean la corriente. En caso de detectar una diferencia entre la corriente de entrada y salida, interrumpen el suministro eléctrico para prevenir descargas eléctricas. Ambos dispositivos incluyen un botón de prueba y requieren conexión a la barra de neutro del panel para su correcto funcionamiento. En algunos países, estos dispositivos son conocidos como interruptores diferenciales, y su uso es obligatorio en zonas de alta humedad como cocinas, baños y garajes. El cableado de los interruptores se realiza llevando los cables de línea, neutro y tierra por las tuberías correspondientes. Para una alimentación de 120 voltios, se necesita un cable de línea negro y un cable de neutro blanco. El cable verde se usa para la conexión a tierra, proporcionando un camino seguro en caso de falla eléctrica. Para circuitos de 240 voltios, se emplean dos cables de línea, sin necesidad de cable neutro. En el caso de los interruptores AFCI y GFCI,
es necesario conectar un cable adicional a la barra de neutro, para su correcto funcionamiento. En cuanto al calibre de los conductores, para un breaker de 15 amperios se recomienda el número 14 AWG, para uno de 20 amperios el número 12 AWG, y para uno de 30 amperios el número 10 AWG, si los cables son de cobre y de buena calidad. Un conductor 14 AWG puede soportar hasta 20 amperios, mientras que uno de 12 AWG puede soportar hasta 30 amperios. Desde la barra de tierra del panel de distribución, se lleva un cable hasta la barra de tierra del panel principal, y luego hasta el pozo de tierra. La tierra de servicio o neutralización permite mantener el cable neutro a un potencial de 0 voltios y mejorar la estabilidad del sistema. La tierra de protección, por otro lado, protege a las personas contra descargas eléctricas al proporcionar un camino seguro para la corriente de falla. En algunos países, el cable neutro y la tierra de protección deben estar conectados en un solo punto, generalmente en el panel principal, mientras que en otros reglamentos esto no es permitido. Para organizar el sistema, el centro de carga principal debe ubicarse lo más cerca posible de la base del medidor, mientras que el panel de distribución puede situarse en un área más conveniente de la vivienda. Si se necesitan más paneles de distribución para diferentes niveles o secciones de la vivienda, se deben conectar breakers bipolares en el panel principal para llevar energía a estos subpaneles. Los cables de protección a tierra de cada panel se conectan en el panel principal antes de llegar al pozo de tierra. En el caso de una instalación monofásica, se utiliza solo una fase y el neutro. El cableado desde la base del medidor hasta el panel principal se realiza de manera similar, pero en este caso solo se necesita un breaker monopolar. La diferencia principal radica en la caja del medidor, donde se debe conectar el borne de neutro al borne de la segunda línea para que el medidor pueda registrar correctamente el consumo de energía. En el panel de distribución, al contar solo con una fase, el voltaje disponible es de 120 voltios. Desde este punto, los cables se pueden llevar a través de las tuberías hacia los diferentes ambientes de la vivienda, ya sea para iluminación, tomacorrientes de uso general o equipos especiales.